buen día. En esta hora estamos nuevamente listos para presentarles una enseñanza, reflexión acerca de cómo podemos nosotros conocer las razones por las cuales todos debemos de arrepentirnos. Vamos a ver esto en el discurso que Pablo les dictó a los atenienses en el capítulo número 17 del versículo 16 en adelante. Recordemos que Pablo había salido de Berea, había llegado aquí a Atenas en capítulo 17 versículo 16, y dice que mientras él esperaba que llegaran Silas y Timoteo, él estaba en Atenas. Recordemos también de que Atenas era una ciudad muy interesante, muy adelantada en aquel tiempo en la cultura griega. Había mucha educación, mucha academia, filosofía, artes, arquitectura y todo eso. Sin embargo, mientras Pablo llega, recordemos que Pablo también era muy versado, muy estudiado, muy inteligente, pero no le llaman la atención todas estas cosas que acabamos de decir de Atenas, que era, se puede decir, la esencia de la cultura griega, sino dice aquí, mientras Pablo los esperaba, a Timoteo y a Silas en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él, se indignaba dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Su espíritu regenerado dentro de él estaba indignado. Entonces esta es la motivación que tuvo al hablar todas las palabras que vamos a ver en un momento. Entonces él llega a predicar, a discutir, a enseñar en las sinagogas y a la plaza pública. Ellos tenían una plaza pública donde habían filósofos y donde había muchos que platicaban diversas situaciones aquí, más que todo filosóficas. Al oír los miembros del Areópago en la plaza pública, lo invitan a él para que les hable a los del el Areópago. Consistía en el consejo supremo aquí de los atenienses, que trataba todas las cosas como jueces, podemos decir, pero también cuestiones religiosas. Entonces él les empieza hablando en la siguiente forma. Dice así: Pablo, poniéndose de pie en medio del Areópago, les dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Entonces, a pesar de que ellos tenían mucha filosofía y tenían mucha arte, muchas letras, pero eran muy religiosos también en todo. El hombre, la humanidad tiene un vacío en su interior que solamente puede ser llenado por el Dios verdadero. No solamente un conocimiento intelectual, sino una relación interpersonal con Él. Entonces Pablo les empieza diciendo esto: observo que sois muy religiosos. ¿Por qué? Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, eran adoradores, pero recordemos que debemos de adorar lo que nosotros conocemos. Allí también un altar con la inscripción: al Dios no conocido, o al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Entonces aquí empieza el discurso de Pablo diciendo: el Dios que hizo al mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Recordemos los templos griegos, los edificios, la arquitectura tan hermosa y todo. Sin embargo, a pesar del arte, Dios es creador y Dios no necesita de estar limitado
en edificios humanos, mucho menos, ni he servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da vida y aliento a todas las cosas. Entonces Dios, en lugar de necesitar de nosotros o de estar limitado a un objeto de piedra, de plata, de piedras preciosas o de barro, nosotros le necesitamos a Él, nosotros necesitamos su provisión, necesitamos su providencia. Más adelante dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, y como algunos de vuestros poetas, dice Pablo, han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces, Dios, después de presentar Pablo a Dios como creador, lo va a presentar como hacedor de la raza humana. Dice, de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y sus límites de habitación. Entonces Dios puso una limitación en todos nosotros, en tiempo. Él determina cuánto tiempo va a estar cada uno de nosotros aquí en la tierra, para que mientras estemos, dice, para que buscaran a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces el propósito de Dios, uno de los propósitos al crearnos, es que le busquemos a Él, que le pidamos, que le preguntemos, que deseemos conocerle a Él en una forma personal. Él no está lejos de nosotros, Él ha puesto en nosotros un espíritu, dentro de nosotros ha puesto una conciencia. Dios es espíritu, los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, no es a través de una representación física o a través del arte, las formas de adoración. Dice entonces de que somos linaje de Dios. Uno de los poetas de los poetas estoicos que habían aquí en Atenas había dicho, linaje suyo somos. Entonces Pablo dice, si somos linaje de Él, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras preciosas, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. No podemos nosotros entonces, si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, porque somos linaje de Dios, todos somos criaturas de Dios, no podemos representar a Dios en una forma exterior física, porque la imagen y semejanza de Dios consiste en el carácter interno de lo que somos cada uno de nosotros. Me estoy recordando ahorita de que los atenienses filosóficamente estaban divididos en dos corrientes filosóficas. Los epicúreos, que eran una corriente que no creían en los dioses, eran ateos, materialistas, buscando el placer especialmente en la comida y la bebida. Los estoicos, que eran panteístas, y además de esto, ellos creían de que la naturaleza y Dios eran lo mismo, un tipo de animismo. Sin embargo, había una necesidad en todos ellos de tener una relación personal con Dios, porque podemos nosotros tener como punto de adoración la naturaleza, o punto de adoración aún el arte, la educación, la filosofía y todo esto, y esto nos sacia nuestras almas. Sin embargo, lo que Dios ha creado, la educación, es necesario ponerla al servicio de nuestro Dios. El arte, todo lo que son las letras, la poesía, todo esto, al servicio de Dios, y poniendo a Dios en primer lugar, porque Él nos ha dado todo lo que es la cultura humana, toda la belleza que el hombre ha producido,
es porque Él es imagen y semejanza de Dios. Entonces, Pablo le sigue diciendo, por tanto, Dios ha pasado por alto la ignorancia y ahora manda a todos los hombres de en todo lugar, en todas partes, que se arrepientan. Este es el punto medular del sermón de Pablo, y tenemos nosotros que recordar que arrepentirse o el arrepentimiento es un cambio de disposición de mente de nuestras cosas, más que todo puestas nuestra vista en lo temporal, en lo pasajero, y ponerla en lo eterno, en Dios, para tener una relación personal con Él. El arrepentimiento entonces es volverse a Dios, de nuestras vanidades a Dios. Pero dice aquí una de las razones: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Va a haber entonces un juicio donde Él va a juzgar con justicia a toda la humanidad a través de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, habiéndole resucitado de entre los muertos. Entonces, la justicia, ahí sí que justicia justa de Dios, cayó sobre Jesús cuando Él murió en una muerte expiatoria en lugar de cada uno de nosotros, y Él resucitó de entre los muertos con tres propósitos: uno, demostrando su divinidad; dos, demostrando que el sacrificio fue perfecto delante de la justicia divina; y tres, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y sea justificado únicamente por la fe. Entonces, este fue el mensaje básico del apóstol Pablo, y solamente ante este mensaje, que es básicamente de Jesús y de la resurrección de Jesús, ante este mensaje la reacción solamente puede ser en dos formas: o se cree o no se cree. Como dice Juan 3:17, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí hay un juicio justo de Dios. Entonces aquí se dieron dos formas: unos que no creyeron, hasta se burlaron; otros dijeron, te vamos a oír otra vez, Pablo. Pero algunos creyeron. Entre ellos tenemos a un personaje que era del concilio de Atenas, que se llama Dionisio el Areopagita, y según la tradición él fue el obispo o pastor de Atenas, de la iglesia de Atenas. Y también tenemos una mujer importante aquí que se llama Dámaris. Que Dios te bendiga en esta hora. Entonces, esperamos que esta reflexión sea de bendición, para que nosotros sepamos de que necesitamos estar seguros de que hayamos experimentado un arrepentimiento como criaturas de Dios, y que si ya lo hemos tenido, que sea una forma de vida nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Jesús, porque el justo por la fe vivirá. Solamente nosotros podemos ser justificados y podemos ser santificados, y vamos a ser glorificados solamente porque Jesús murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Todo lo que podamos hacer nosotros no debe ser objeto de adoración, sino que solamente nuestro Creador. Que Dios te bendiga. Te invitamos a que escuches otra vez este mensaje, que puedas inscribirte si no lo has inscrito. Mi nombre es Saúl López Santizo. Estamos aquí a la orilla de un lago que se llama Green Lake, que es muy bonito. A esta hora de la mañana, son las 10:30 de la mañana. Que Dios te bendiga. Amén.